Buenas noches. La siguiente presentación hace parte de un artículo tomado de la revista científica de Economía Institucional. Acá tenemos el link donde podemos descargar la revista. Tenemos el ISSN, que es una sigla en inglés que significa Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. La institución editora es la Universidad Externado de Colombia. El artículo tomado es el volumen 7, número 12 del 2005, de enero a junio. La fecha de recepción es el 17 de mayo del 2004. La fecha de aprobación es el 13 de diciembre del 2004. Publicado el 6 de agosto del 2005. Acá tenemos el link donde podemos descargar el artículo. Los autores de este artículo son Mario García Molina y Ana Paola Gómez, quienes se basaron en parte del proyecto CIR-FENALCO 2001, y los resultados que se obtienen en este artículo son exclusivos de estos dos autores, de Mario García y de Ana Paola Gómez. No comprometen en nada a FENALCO. La pregunta problema que fue planteada en este artículo es: ¿han aumentado el recaudo de las reformas tributarias en Colombia? El objetivo de este artículo es estimar el impacto de las reformas sobre el recaudo y determinar si contribuyeron a mejorar la situación fiscal. La mayoría de las reformas lo que buscan es el aumento en el recaudo para solucionar los problemas fiscales, aunque a veces el gobierno tiene otros objetivos como es la equidad o el aumento de la transparencia. En este artículo no se analizó la equidad ni el aumento de la transparencia, solo se analizaron las reformas que buscaban el aumento en el recaudo para solucionar los problemas fiscales. En Colombia, en los 29 años se han realizado 23 reformas tributarias entre los años de 1973 y 2002. A pesar de que se han hecho muchas reformas, pocas son las que se han evaluado, ya que apenas se inicia una, ya se empieza el estudio de la siguiente sin analizar si efectivamente se logró el objetivo. Existen 3 trabajos realizados de evaluaciones a las reformas tributarias. Tenemos el de 1986 realizado por Perry y Cárdenas, quienes analizaron las reformas de 1974 a 1984, cuyo objetivo era el recaudo y la redistribución de las cargas fiscales. Este objetivo se cumplió durante los 2 primeros años, pero su efecto fue contrarrestado por las reformas de 1977 y 1979 y por el incremento a la evasión. Las reformas de 1982 y 1984 reforzaron la de 1974, que tenían el mismo objetivo, que era el recaudo y la redistribución de las cargas fiscales. En 1995 existe otro estudio realizado por Sánchez y Gutiérrez, quienes analizaron las reformas de 1980 y 1992, que fueron motivadas por reformas estructurales de la economía. Estas reformas fueron un éxito en el campo administrativo, ya que no fueron motivadas por razones fiscales. En el año 2002, Calderón y González realizaron el estudio de las reformas tributarias del siglo XX. Su objetivo era la preferencia por los cambios marginales y aumentar los recursos fiscales. A pesar de estos cambios, el objetivo del aumento del recaudo no se cumplió. La metodología que se utilizó para este artículo fueron utilizados 3 modelos Arimax, modelo univariado de series de tiempo, el cual corresponde a una secuencia lógica de observaciones, medidas o cuantificados en determinados momentos de tiempo. Univariado quiere decir una sola variable, y luego se verificó el impacto de cada reforma tributaria sobre la variable dependiente. Los datos o las muestras correspondieron a las operaciones efectivas de caja reportadas por el Banco de la República desde el año 1973. Las reformas que se seleccionaron para este estudio fueron estas 15. Se seleccionaron estas ya que aquí se introdujeron cambios en tarifas y bases gravables o que buscaban disminuir la evasión o aumentar la eficacia en el recaudo.
Se utilizaron tres series: ingresos tributarios como porcentaje del PIB, ingresos tributarios reales per cápita. En esta gráfica vemos los resultados de los ingresos tributarios reales y reformas tributarias. Vemos los años no significativos y los significativos de forma positiva. Vemos que los años significativos fueron 1974 y 1990 según muestra la gráfica. En 1974 hubo un aumento real del 14.8% y en 1990 un aumento del 14.7%. En esta gráfica vemos la presión tributaria y reformas tributarias. Vemos los años no significativos y los significativos positivos y vemos que igual a la imagen anterior los años significativos fueron 1974 y 1990, quienes para el año de 1974 el aumento permanente de la presión tributaria fue del 17.7% y en 1990 el aumento fue del 17.6%. Existe un argumento y es que no se logra aumentar el recaudo porque no se logra afectar la presión tributaria. Y como vemos acá, los años que tuvieron el aumento permanente de la presión tributaria fue 1974 y 1990, los mismos años que tuvieron el aumento real, como vimos en la imagen anterior. El contenido de la reforma de 1974. Renta y complementarios se consideraron un solo impuesto. Se incluyeron las empresas industriales y comerciales del Estado como contribuyentes. Se precisaron los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Se establecieron las rentas especiales y se aumentaron las tarifas de renta estableciendo mayor progresividad. Se creó la renta presuntiva. Se creó el gravamen a las ganancias ocasionales y se aumentó el impuesto sucesoral. Como vemos en esta reforma de 1974 fue una reforma muy ambiciosa, tanto en su cubrimiento, ya que reorganizó íntegramente todos los impuestos nacionales, como en sus objetivos de recaudo y redistribución de las cargas fiscales. Esto fue a base de el estudio realizado por Perry y Cárdenas. Además se adelantó junto con una reforma financiera. El contenido de la reforma de 1990. Se aumentó el IVA al 12% y se amplió su base gravable. Se dispuso una amnistía tributaria que hace posible la entrada de capitales colombianos colocados en el exterior. Se redujo el arancel promedio al 7%. Se creó la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Se definen los ajustes por inflación en materia de impuesto de renta. Esta reforma fue de carácter netamente estructural y componente fundamental del proceso de apertura económica que se empezó a gestar en los años de los 80. Buscaba mejorar el recaudo por la vía administrativa, mejorar la eficiencia de la administración y combatir la evasión mediante mecanismos y estructuras modernas. Por eso se creó la DIAN, para disminuir la evasión. Además, debía reducir la dependencia de los ingresos provenientes de los impuestos del comercio exterior. Las conclusiones que fueron generadas en este artículo fueron: según los resultados obtenidos, las reformas tributarias no parecen haber sido un instrumento adecuado para aumentar los ingresos tributarios a nivel nacional. Solo 2 de las reformas realizadas desde 1973, que en su mayoría buscaban elevar el recaudo a corto plazo, lograron su objetivo. Como vemos, todas las reformas tributarias han sido un esfuerzo perdido y un desgaste político innecesario. Además, porque un número grande de reformas ineficaces es nocivo para la actividad económica, ya que crea la incertidumbre para la inversión. Como vemos, la mayoría de los objetivos, el objetivo de las reformas es aumentar el recaudo.
y estas reformas no lo han conseguido. Da la impresión de que el gasto público devora todos los esfuerzos tributarios. Esta fue toda la exposición de este artículo. Muchas gracias.